Padre Elkin, muy buenos días. Hola John Freddy, ¿qué tal pues? ¿Cómo amaneció? Muy bien hermanito, gracias a Dios. Está haciendo como frío, ¿no? Un poco de frío hoy en el municipio del Retiro, pero muy bien, un municipio bellísimo, la gente muy especial y pues a todos los saludamos de corazón. Muy bien. Padre, este año hemos estado hablando a nivel de la diócesis sobre el tema del perdón y la reconciliación. Son dos elementos fundamentales. Yo pienso que una de las actitudes heroicas que tenemos nosotros los seres humanos es la capacidad de perdonar. Desde la fe decimos que el perdón es un don de Dios, viene de Él. Quien no tiene a Dios en su corazón difícilmente puede perdonar, así lo hemos sostenido. Pero después de dar ese paso importante de la fe, que es el perdón, basados en el amor, yo diría que la medida del perdón es el amor. El que ama mucho, perdona mucho. El que no ama, difícilmente perdona. Y el amor, dice San Juan, es Dios. Cuando lo define así, Dios es amor. Por eso, si no hay amor, no hay perdón. Si no está Dios, difícilmente perdonamos. Pero también en esa misma dinámica, en la línea, hay un acto seguido que es la reconciliación. Yo diría que si solo perdonamos, pues aunque ya es bien importante, nos quedaríamos en la mitad del proceso, porque además de perdonar hay que reconciliar, es decir, volver a conciliar con la persona con quien nos habíamos distanciado. A los sacerdotes les escuchan mucho eso en sus homilías, cuando el Padre dice perdone, ame, cuando se hace con la palabra del Señor donde dice, no te digo, cuando le decía a los discípulos, no perdonen hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, eso es decir siempre. Usted es hombre, usted es persona. La gente a veces dice, los padres predican pero no aplican. ¿Usted de pronto ha tenido esa experiencia del odio como ser humano que es usted? A veces de pronto siente usted que hay alguien como que le cae mal y que usted como que, ay, mejor me cambio de andén. ¿Usted de pronto ha sentido eso alguna vez, padre? ¿Cómo lo ha manejado? ¿Cómo ha buscado esa posibilidad de perdonar? ¿Se ha reconciliado? Porque es que ustedes son personas, nosotros los hemos idealizado, son unos héroes para mí, porque se atreven a hacer cosas que nosotros quizá no haríamos, pero no hay duda que ustedes están revestidos de la gracia de Dios encima de la humanidad que Dios mismo también les ha dado. Son ustedes la fusión entre lo divino y lo humano. Lo humano porque son personas y lo divino porque Dios a través del ministerio sacerdotal los ha colmado con su gracia por medio de las oraciones que un día se hicieron sobre ustedes en la oración consecratoria, por ejemplo, y de ahí en adelante ese poder para la confesión, para absolver el nombre de Dios, en fin. Tanto es que Dios se hace presente sacramentalmente por medio de ustedes. Esa es la parte divina, pero en la parte humana, ¿cómo se maneja esa parte? Bueno John Freddy, sí, estás hablando de toda esa parte humana que llevamos nosotros. Y me ha tocado vivirlo. Desde pequeño pues se me generó en mi corazón y en mi hogar, en mi familia, un resentimiento muy grande hacia mi padre por su comportamiento, sus actitudes, hacia nosotros, hacia mi madre. Y me convertí en un gran defensor de mi madre porque la amaba y la amé y la sigo amando aún ahora después de que se ha ido a la eternidad. Pero ese defenderla a ella, ese querer siempre verla a ella en otras condiciones distintas, pues me llevó a generar un resentimiento con mi padre, un resentimiento tan grande, tan profundo, que en ese maltrato hacia ella, en ese maltrato hacia mí, pues se fue generando como una distancia y un odio tan grande que se fue distanciando cada vez más y más y más hasta el punto que rompimos relaciones. Yo nunca quise volver a saber nada de mi padre y pues hasta le deseaba la muerte. Eso fue antes de ir al seminario, antes de ser sacerdote, antes de hacer todo este proceso que he venido realizando y que llevo hasta el momento. Pero se generó una distancia tan grande y una rabia y una ira en mi corazón, porque tú lo decías ahorita, tan humano es el sacerdote, tan humanos somos nosotros, que se pueden generar todas estas cosas y se pueden dar, se pueden vivir. Yo le ayudaba a mi padre tenía un negocio de cantina en el pueblo, nosotros somos de Abejorral, y le ayudaba allí en el negocio y pues no me gustaba trabajar allí.
no me gustaba trabajar en ese ambiente tan pesado de licor, de gente borracha, de tantas cosas, y era un poco complicado y pues hasta el punto en que, como te decía ahora, en ese resentimiento, en esa rabia que se fue generando de él hacia mí y de mi parte hacia él, pues nos distanciamos, nos separamos, nos aislamos. Yo me quedé viviendo con mi abuela y él se fue a vivir con mis hermanos y mi madre a otro lado y nos distanciamos demasiado. El resentimiento fue muy grande, yo quedé con un odio demasiado fuerte en mi corazón por muchos años, fueron unos 15 años aproximadamente, donde no quise volver a saber de mi padre y mi padre no quiso volver a saber nada de mí. Yo seguí estudiando, trabajando allí para terminar el colegio y trabajando para sostener a mi abuela y sostenerme a mí mismo. Entonces todo esto se fue dando y yo creo que también todo eso le fue enseñando a uno a ser valiente y a aprender a defenderse en la vida y en fin. Cuando tú hablas de ese amor abnegado por tu mamá y de haber ido creciendo en ese rencor hacia tu papá, ¿dónde estaba el amor hacia tu papá? Nosotros como hijos tenemos pues como esa posibilidad de arraigo a ambos. ¿Qué fue lo que pudo pasar que tú optaste más por la defensa de tu mamá y no la comprensión de tu papá? Quizá por la fragilidad de ella como mujer, por el maltrato, los golpes, las palabras, las expresiones, el alicoramiento que mi papá llevaba en tantos momentos encima, cuando reaccionaba de distintas maneras, y no solamente con el licor, sino también fuera de ese efecto. Siempre era un insulto, siempre era un maltrato, siempre era una palabra fuerte, siempre, en tantos momentos un golpe físico, y también ese corazón golpeado. Entonces pues me incliné siempre hacia ese sentimiento maternal y a defenderla a ella porque yo soy el hijo mayor. Entonces los demás pues eran 2 años atrás, cada uno nos íbamos llevando 2 años más o menos, y pues se fue generando quizá como celos, rabias. ¿Qué fue lo que alimentó ese rencor? ¿Qué tipo de actitudes, confrontamientos de pronto tuvieron ustedes para que tú dijeras, ve, lo odio con todas las fuerzas de mi corazón? Porque tú decías al inicio, le deseé la muerte inclusive. Bueno, ¿qué fue lo que nos generó allí ese distanciamiento y esas diferencias y todo esto? Los golpes hacia mi madre, los golpes que yo también recibí, los insultos, todo eso nos fue generando como un resentimiento y una rabia que se fue adueñando del corazón, y esto me hacía una persona iracunda, una persona que no amaba a aquel padre por todas estas razones. Él fue demasiado fuerte, demasiado grosero, demasiado agresivo con las cosas. Entonces yo no quise volver a saber nada de él y él no quiso volver a saber nada de mí, y pues finalmente terminé por darme cuenta que esa defensa que yo hacía, pues de alguna manera en algún momento de la vida fue como en vano, porque a mi madre parece que le hubiera gustado o se hubiera acostumbrado como a recibir estos maltratos o a sentirse querida de esa manera. Es increíble, y uno decía, pero ¿cómo es posible que una mujer o una persona se acostumbre y le haga falta que le hablen con palabras fuertes, con golpes, con insultos? Y eso me dejaba a mí impactado y me dejaba impresionado, pero nunca lo justifiqué y nunca lo justificaré, porque no estoy de acuerdo en que un hombre maltrate a una mujer, que un hombre insulte a una mujer, que un hombre golpee a una mujer. Entonces nunca para mí hubo acuerdo en aquello, ¿cierto? Pues sí vi sufrir demasiado a mi mamá, y mi mamá era una mujer muy linda, se casó de 15 años y mi papá teniendo 19 años, y pues ella también se cansó. Finalmente ellos terminaron separados, mis hermanos terminaron viviendo con ella, algunos con mi papá, y se distanciaron, se separaron también. Entonces se da uno cuenta también que allí pues ella se cansó y ella sintió también
el cansancio, el dolor, la rabia, la ira también de todas esas cosas. Entonces ya no solo había un resentimiento de parte mía hacia mi padre, sino de parte de mi madre hacia él. Y en mis hermanos, en algunos de ellos, pues eso se fue como descubriendo en el camino. Pero bueno... ¿Cómo le hicieron frente como familia? Es decir, tú dices, bueno, ella aguantó un tiempo, después ya no aguantó tanto, decide separarse. Al inicio eras tú, pues como hermano mayor, quien tenía la capacidad de razonar, de caer en cuenta precisamente de la situación, de ver que esto no está bien, pero luego fueron los otros, quizá por los años, al ir creciendo y también por las situaciones que iban viviendo, como el hacerse conscientes, pero ya luego como familia, ¿cómo le hacen frente a esa situación? Bueno, se separan porque unos deciden irse con el papá, otros deciden irse con la mamá, los pusieron a ustedes a decidir, ustedes optaron libremente. ¿Cómo es ese proceso inclusive frustrante que a veces se genera en una familia? Porque decir que mis papás se separan y decir que yo ya me tengo que ir de la casa y que ya no voy a vivir con ellos o con uno de los dos, pues eso se genera un vacío. ¿Cómo superaron ustedes eso? ¿Cómo lo confrontaron? Claro, a ver, yo digo que eso fue con el tiempo y con los años. Ya cuando cada uno iba creciendo, iba cogiendo rumbo, iba tomando camino distinto y tuvimos que salir muy jóvenes de la casa. También, pues yo creo que el rompimiento y el acabarse esta relación entre mi padre y mi madre se da pues a raíz de los sentimientos de mi padre hacia otras personas, hacia otras mujeres, porque pues las tuvo y no era nada oculto, ni nada cerrado, ni nada guardado allí, eso lo fuimos descubriendo. Y bueno. ¿Y él lo aceptaba? Claro, todo eso se fue dando y se distanciaron, se separaron, ya cada uno en su mundo. Finalmente terminamos todos los hermanos, cada uno en su mundo, cada uno en su vida. Como te decía, muy jóvenes todos, en cada uno en su camino. Yo finalmente terminé mi bachillerato allí en Abejorral. Mi abuela muere, la madre de mi madre, y nos vamos entonces o me voy a la universidad. Yo recibí una beca en la Universidad Católica de Oriente y me fui allí a estudiar Administración de Empresas Agropecuarias, que fue la carrera que yo realicé, la carrera que yo hice y que desempeñé durante unos 7 años aproximadamente en el sector floricultor. Pero había allí esa rabia, había allí ese resentimiento. A mí los noviazgos me duraban poco porque ese corazón estaba muy aporreado, estaba muy golpeado. Faltaba algo en el camino, pero no dábamos el paso. Ni ¿Nunca dialogaron? ¿No lo buscaste a decirle, ve papá, yo estoy pues como odiándote o estoy inconforme contigo? ¿Nunca se dio la posibilidad o sí la buscaste pero él no accedió o él buscó pero fuiste tú quien no quiso? Nunca se dio, John Freddy, porque ninguno de los dos dio el paso, ninguno de los dos dio el paso, nos separamos, nos aislamos, como decía desde hace un rato. Yo me fui a Río Negro, me fui a estudiar a la universidad, él se quedó en el pueblo y no dimos el paso. ¿Cuántos años estuvieron en ese proceso tan difícil? Fueron unos 15 años distantes, 15 años enojados, 15 años bravos, 15 ¿No años se llamaban? En absoluto. ¿No se preguntaban cómo estaban? Nunca. Nada, no nos interesábamos el uno por el otro y... ¿Pero era verdad que no se interesaban o era más el orgullo? De pronto tú preguntándole a tus hermanos, ve, ¿cómo está mi papá? De pronto había orgullo y toda esa herida abierta que quedaba allí, que estaba en el corazón, no permitía que se diera esa oportunidad, que se diera como esa opción, esa posibilidad de ir y buscar ese perdón. Y de pronto el orgullo, uno se va llenando de orgullo. Todo esto antes de ir al seminario, yo no había ido al seminario y todo esto estaba ahí en el corazón, en mi carrera universitaria, en mi trabajo, en mi experiencia laboral. De todas maneras, una persona resentida, a una persona que le costaba pues, de alguna manera las relaciones con las personas, aunque he sido muy sociable y muy querido y muy querendón de la gente, pero de todas maneras esa situación generaba un distanciamiento en los ambientes sociales y todas estas cosas. Bueno,
se da esta experiencia laboral, se da esta experiencia de trabajo, se da una oportunidad de desempeñarme como profesional, graduarme como tecnólogo en agropecuaria inicialmente, administrador de empresas posteriormente, trabajar, tener esta oportunidad de desempeñarme en ese sector floricultor donde viví una experiencia muy bonita. Yo empecé en la universidad con una bicicleta, luego tuve la posibilidad de una motocicleta cuando ya tenía la opción del trabajo, y luego un carro, un automóvil también. Entonces eran esas cosas materiales, era ese mundo material del que uno se iba llenando, pero uno se da cuenta que no lo es todo. Uno va descubriendo que no lo es todo, que no es lo más grande, que no es lo máximo, que el materialismo no es el que llena el corazón. De todas maneras, faltaba algo. Y en ese proceso, tu mamá estaba viva. Cuando tú dices la empresa, la universidad, bueno, ya todo este proceso que has mencionado, ¿estaba viva? Mi madre estaba viva, muy joven todavía. ¿Y la actitud de ella cómo era? Pues porque se dice que las mamás buscan que los hijos concilien. ¿Cómo era la actitud de ella en todo este proceso? Ella sabía lo que había en mi corazón y ella entendía. Y yo también entendía lo que había en el corazón de ella y lo que ella vivía. Y ella y yo teníamos sentimientos muy parecidos o resentimientos muy marcados de parte nuestra hacia mi padre y de parte de ella, su esposo. Eso estaba marcándonos y eso estaba allí, y ninguno de los dos daba el paso, daba la oportunidad, y pues tampoco nos llenábamos como de palabras y de expresiones y de cosas, sino que antes evitábamos. Yo le decía, no me hable de ese señor, no me hable de él. Y si ella de pronto iba a hablar o iba a expresar algo, o de pronto estaba manifestando cosas, pues yo le decía, mamá, no hablemos de eso, no nos dañemos más el corazón, no abramos esa herida y no la ensanchemos más. Al contrario, quedémonos calladitos, porque el silencio es más elocuente que las palabras, todas estas cosas. Y bueno, pero sabíamos que había algo muy profundo, que había algo muy fuerte allí, que estaba ahí dentro de ese corazón, y que esa herida pues habría que sanarse, habría que sanarla, habría que cerrarla de alguna manera, pero como que no se encontraba la oportunidad, como que no se encontraba el momento, o quizá no la queríamos buscar, quizá no la queríamos encontrar, quizá queríamos estar ahí. O uno como que se acostumbra a estar ahí como resentido y con rabia y con una piedra, es como una piedra que uno lleva encima, que uno carga y que no quiere soltar, y parece que hace parte de la vida de uno. Y se goza, parece que a veces como que se goza con la rabia, se goza con la maldad, se goza con la ira. En ese momento lo veía uno así. Ahora que tú hablas de eso, has mencionado mucho el término rencor, resentimiento, y utilizas ya una figura pintoresca que es lo de la piedra, ¿cierto? Llevas una piedra. Cuando uno odia, cuando uno tiene rencor, interiormente hay unas características con las que uno puede describir lo que va sintiendo. Uno dice, yo siento rencor, pero cuando usted se pone a hacerle un análisis a lo que es el rencor, ya usted mira las expresiones internas. A veces uno escucha, inclusive en las homilías de ustedes, que cuando uno odia está enfermo. ¿Cuáles eran esas características del rencor que te identificaban, o cuáles eran esos síntomas de la enfermedad que padecías interiormente? Es impresionante, el odio, la rabia y el rencor y todas estas cosas generan situaciones muy dolorosas físicamente y espiritualmente. Una de las cosas que sentía era una gastritis tenaz. Te cuento que el estómago mío era un revolcón total, una heridita por allá así también, así como esa herida que te digo que está abierta por el odio y el resentimiento, una herida en el estómago del odio, de la rabia, de todas estas cosas que uno carga, y una gastritis que un chocolate le caía pesado, un vino te caía pesado, un huevo te caía pesado. Entonces todo eso mismo pues te lleva, eso es somatizando, allá el organismo somatiza en el lugar más débil, en el lugar más sensible, y para mí era el estómago. Yo te cuento que yo abría la boca y pues el vaho mío, ese aliento mío era fuerte, y yo notaba que había gente que lo percibía y lo sentía, pero yo en el momento no me daba cuenta si que era por esa situación. Todo esto lo vengo a descubrir ya más adelante, y luego ya en el caminar y en el descubrir otras situaciones y otras cosas, y ya cuando se generan
otros momentos especiales. Pero allí yo también veía que mi madre se quejaba mucho de la cabeza, muchos dolores de cabeza. Mi madre se quejaba mucho de los pies. Mi madre también se quejaba de gastritis. Entonces llevábamos como enfermedades muy similares y situaciones muy similares, cosas muy similares allí, unos dolores de cabeza a veces fuertes, pero era por estar centrado uno allí en esa situación, por estar centrado uno en esa rabia, y uno centra la vida ahí, porque es lo que está viviendo fuerte. Una situación muy, muy dura y bueno, todo esto, como te digo y te he dicho, pues antes de ir al seminario, antes de ser sacerdote, fue durante mi experiencia como estudiante de colegio, en mi experiencia como estudiante universitario, luego en mi experiencia laboral, ¿cierto? Y pues como te decía, los noviazgos eran cortos porque quizá esa rabia que uno tenía dentro, uno la expresaba en las personas o uno las llevaba allí a compartirlas con las personas. ¿Cómo hiciste ese proceso de concientización? Es decir, ¿cuándo tú te haces consciente que esas enfermedades son fruto del odio que tú estás sintiendo hacia tu papá? Yo vengo a descubrirlo luego cuando se da el paso del que vamos a hablar quizá en un segundo programa, porque yo creo que se nos va a ir a un segundo programa, se nos va a ir a un segundo espacio, y es ahí donde te voy a hablar de todo lo que puede hacer el perdón, la reconciliación, la sanación que uno puede vivir y lo que uno desde un altar, desde un púlpito, desde una homilía, desde una conferencia, como sacerdote, uno puede invitar a vivir a los demás. Es posible perdonar, es posible dar el paso, es posible sanar heridas, es posible sanarse físicamente, sanarse espiritualmente. Y pues creo que eso lo voy a compartir en otro momento porque es importante ya esa otra parte que viene y lo que allí va a generarse, lo que allí va a vivirse, porque es una experiencia muy linda. Sí, señor. Eso no puede quedar ahí inconcluso porque hicimos todo ese preámbulo donde estuvimos hablando precisamente de todos esos motivos que fueron generando un sentimiento en tu interior. Pero lo bonito no es que te quedaste ahí en ese fango, sino que has tenido la capacidad que con la gracia de Dios has salido, te has limpiado y hoy te has sanado. Estamos con Elkin Mosquera, presbítero, un hombre que ha abierto su corazón para nosotros y que nos va a contar luego sobre ese proceso de perdonar, de reconciliar, todo esto con la sanación interior. Un sacerdote que abre su corazón porque ellos también son humanos, porque ellos también sienten, porque es ahí donde la iglesia pide mucho el testimonio de vida, es decir, comprenda al otro desde su propia realidad también. Entonces lo vamos a seguir hablando en el otro programa. Muchas gracias a ustedes. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.